El Señor le bendiga, hermanos. Amén. Qué lindo día hoy poder encontrarnos una vez más en su casa y buscar de su presencia. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque tuvimos un hermoso tiempo en la alabanza, en la adoración. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque siendo inmerecedores, Señor, tú desciendes y tocas nuestro corazón y nos reconfortas. Te alabamos, gracias por revelarte hacia nuestras vidas, te honramos, te glorificamos. Señor Jesús, desciende con tu Espíritu Santo, prepara nuestra mente y nuestro corazón. Prepáranos para recibir tu palabra, Señor. Seas tú hablando a nuestras vidas, seas tú enseñando, instruyéndonos, Señor, en tu verdad. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Quisiera que hagamos un repaso de lo que compartí en la clase pasada. Estoy hablando de la escuelita, ¿no? El martes pasado. No sé si se acuerdan qué es lo que estuvimos viendo. Claro, estuvimos conociendo el nombre del Señor, que Dios Macadese, ¿no? Bueno, entonces vamos al Salmo 90. Vimos de que la vez pasada vimos que el Señor se reveló al pueblo como Jehová Macadese, que es Jehová que santifica. Y vemos que eso no es solamente una oración por decirlo, sino que es el deseo real del Señor. Que Él quiere que nosotros nos santifiquemos en Él. Salmos 90. Y el Salmo 90 dice algo muy lindo acerca, se la voy a leer en una versión inglesa que está muy distinta de lo que dice acá en nuestra versión. Y claro, que está traducida al español, ¿no? Pero así es como dice la versión inglesa, que la belleza de Jehová nuestro Dios esté sobre nosotros. Y cuando habla de que la belleza de Jehová nuestro Dios hace referencia a la santidad de Dios, ¿sí? Y esto no es algo porque el salmista se le ocurrió, sino que es lo que el deseo del Señor está en su corazón, es lo que Él desea, lo que Él quiere, que su santidad esté sobre nosotros, ¿sí? Es un deseo implantar en nosotros la santidad de Dios, ¿sí? Y vamos a 2 de Pedro 1:4, y que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina de Dios. Y una de la naturaleza es la santidad de Dios. Y es una santidad, es una imagen, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza. Esa santidad estaba implantada en nosotros cuando Él nos creó, desde el principio, ¿no es cierto? Que fue cortada cuando hubo el pecado, la desobediencia. Y el Señor quiere volver a restituir esa imagen santa de Dios en nosotros. Así que vamos a 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros, a través de las promesas que fue dado el Señor, que fueron preciosas y grandes, por ellas podemos alcanzar a ser participantes de esta naturaleza, la santidad de Dios, ¿sí? Por ellas y solamente a través de ellas llegamos a ser santos. O sea que Dios quiere compartir, implantar en nosotros, y lo que Él hace, lo que Él hizo, fue cuando nosotros nos volvimos a Él, recibir su santidad, ¿sí? Restaurar esa misma imagen que hubo en la creación antes de caer, ¿sí? Volver a crearnos a imagen y semejanzas de Él. Más o menos así está. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Detrás de que la implantación del Señor también está nuestra parte de esto, de ponernos el nuevo hombre
que está en la justicia y en la verdad, que es la palabra de Dios, que nos santifica en Dios, ¿sí? Es un contraste que se puede ver del viejo hombre que estaba viciado de los deseos carnales con este nuevo hombre que hay en nosotros, ¿sí? Y de esto nuevo que tenemos que nosotros vestirnos y fortalecernos. Y eso habla 2 Corintios, vamos a 2 Corintios 7, el 7:1, y nos explica muy bien cuál sería el vestirnos de este nuevo hombre. Así que, amados, 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas grandísimas que fueron dadas, que eso lo vimos ahí en 2 de Pedro, tenemos esas grandes promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad que fue implantada, que fue dada por el Señor en el temor de Dios. Así que el de vestirnos de este nuevo hombre es perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Limpiarnos de toda esa contaminación, de esa vieja naturaleza, de esa vida que hemos tenido antes de conocer al Señor. Limpiarnos de toda la inmundanidad, limpiarnos de toda inmundicia de carne y de espíritu. O sea, nuestro espíritu no tiene que haber nada en nosotros inmundo, tiene que ser limpio. Por las grandes promesas que el Señor nos ha dado, por las grandes promesas que recibimos por Él, nuestro deber es ir limpiándonos, ir santificándonos cada día en el temor de Dios, ir creciendo en el temor de Dios reverente, ¿sí? Amén. Y perfeccionar la santidad. El término santificado, separado, no es una posición o una relación que podemos tener en el Señor. No significa solo eso, significa que participamos de la naturaleza de Jehová, de su carácter y de su obra. Es participar, como dijimos, participamos de esta nueva vida, en esta nueva naturaleza divina que Dios nos dio. Participamos de su carácter y de su obra. Esto hemos adquirido, hermano, con el Señor Jesús. ¿No se alegra? ¿No glorifican al Padre? Participamos de sus obras y de su carácter, participamos de esta nueva naturaleza, así que con temor sigamos perfeccionándonos y sigamos santificándonos. No es un fundamento de la palabra santa solamente, sino es el apartarnos y representar cualidades morales de esto a lo cuales nosotros fuimos llamados. Amén. Y no es algo malo de separarnos solamente de todo maldad, sino es meramente ser buenos, es algo positivo, es algo que el Señor nos ordenó. Levítico 18, el versículo 3, dice Levítico 18:3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en el cual moristeis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os condujo, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Este es el mandato del Señor. Y esta es nuestra parte, no andar como el mundo anda. Nosotros fuimos sacados de Egipto, o sea, del mundo. No andaremos como ellos. Eso le mandó el Señor a Israel y eso nos manda a nosotros como pueblo. No contaminemos nuestras vidas, nuestro andar diario con las cosas que hace el mundo. Dios no nos manda eso, sino que nos inundemos de la obra del Señor, que nos inundemos de la palabra de Dios, que nos inundemos de las ordenanzas, de sus estatutos y andemos en ellos. Amén. Esta santificación o separación de su pueblo es por parte de Jehová un acto, pero la práctica de la santidad en su pueblo es la elaboración de esos actos por sí mismo. Dios nos santifica y en la práctica, o sea, en el día a día, nosotros tenemos que andar
en ellos, en esos estatutos. Esa es nuestra parte, el tomar la decisión de no seguir como vivía antes, sino seguir en lo que Dios manda. Es un proceso que comenzó desde el día en que nos entregamos al Señor y vamos cada día pareciéndonos más a Él. Amén. Levítico 20, lo vimos. Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. O sea que también es un mandato el santificarnos, el purificarnos, el caminar en el proceso día a día que el Señor nos manda que debemos hacer, debemos andar. Así que bueno, ese era como un repaso de lo que hemos compartido el martes pasado. Y ahora quiero que vayamos a Jueces 6 y veamos este nombre maravilloso de Jehová Shalom. Bueno, no sé si se acuerdan que hemos dicho de que el Señor se fue revelando paulatinamente y tiene toda una relación los nombres del Señor que fueron apareciendo en el tiempo, ¿no es cierto? Y después que el Señor dio a conocer que Jehová es Jehová Macadese, que Jehová es el que Jehová santifica, pasó un periodo de más de 200 años. Este periodo, el pueblo de Israel era un periodo de crisis, de conflicto, un periodo donde Israel se apartaba del Señor, levantaba jueces, los liberaba el Señor de sus enemigos, servían un tiempo al Señor y se volvían a apartar. Y en este periodo, en Jueces 6, pasó 200 años. Y el Señor hace algo distinto, marca algo distinto con Gedeón. Vamos a leer Gedeón 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, he aquí, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Ebieseritas. Y esta es la primera vez que acá aparece Jehová Shalom. Y el Señor quería demostrar, Jehová Shalom significa plenitud
solidez, bienestar o paz. Significa que con Shalom nada falta, es íntegro, pleno, perfecto. Cuando Gedeón llamó al Señor Jehová Shalom, lo llamó el Señor de la plenitud, la integridad, el contentamiento y la perfección. Vemos un antes y un después acá de Gedeón. Acá Gedeón estaba temeroso, escondido, porque tenía miedo que los madianitas le roben lo único que había tratado de cosechar. El pueblo se había apartado, Israel estaba adorando a otros ídolos, ya no conocía a Jehová Jireh, que los sacó de la esclavitud de Egipto, que los redimió con el Cordero Pascual. Ya no conocían a Jehová Rafa, que podía sanar sus heridas y endulzar su alma. Ya no conocían a Jehová Macadese, Jehová que santifica. Era un pueblo que estaba apartado de Dios. Era un pueblo que no tenía conocimiento del Dios que los había rescatado, como dijo Gedeón, que lo había sacado de Egipto. Y esto es lo que responde a la pregunta de Gedeón. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? Es que ellos se habían apartado de Jehová. Y cuando alguien se aparta del Señor, vienen todas esas circunstancias que está pasando el pueblo. Venía el enemigo, los arrasaban, le quitaban todo lo que ellos habían plantado y ya no había más fruto en su vida. Acá Israel no parecía que no se daba cuenta de lo que venía a través de ellos, del peligro que acarreaban el seguir estando así, haciendo lo que ellos lo que bien les parecía. Y el Señor quería mostrar lo que realmente se había propuesto en ellos. Acá Israel había perdido la visión, ya no tenían idea. Ellos lo único que hacían era vivir para sembrar, cosechar, multiplicarse y así. Muy parecido a hoy en día, ¿no? Es trabajar para cosechar el dinero al mes, trabajar para poder tener alimentos y multiplicarse, tener una familia. Hoy el mundo sigue esto. No hay visión. Ellos no comprendieron el plan de Dios para Israel de bendecir a otras naciones, de apartarse para ser un pueblo santo, un pueblo que fue santificado por Jehová Macadese, un pueblo que fue sanado por Jehová Rafa. Ellos perdieron esa visión. Y a no tener una visión clara, a no tener un propósito del Señor personal, no tenían nada en común entre ellos y entonces se volvieron a los dioses que habían alrededor de ellos. No había nada que los unían. Fueron presas fácil para los apetitos carnales de su vida. El perder la visión hace que también seamos presas fáciles de los apetitos carnales de nuestras vidas. Seamos presas fácil para el enemigo, para que nos arrastre nuevamente al mundo. Este fue un periodo muy, muy severo para Israel. Un periodo donde hubo esclavitud y donde se caían muy bajos, pero el Señor los libraría. Y volvían a caer otra vez bajo. Este es un periodo donde se habían apartado del Señor, Jeremías 29:11. Pero el Señor quería mostrar su perfecta paz. Jeremías 29:11. Porque el Señor tiene buenos pensamientos de nosotros. Tiene pensamientos de paz. Y así, aunque este Israel, en este contexto, era un Israel que estaba apartado y lejos, aún así el Señor pensaba bien de ellos. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto era lo que el Señor esperaba y quería de ellos. Eran los pensamientos que tenían de ellos. Amén. Isaías 48:18. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar.
Si hubieras atendido a mis mandamientos, dice el Señor. Y ese era el periodo donde estaba Israel, no atendiendo a los mandamientos. Entonces perdieron esa tranquilidad, esa quietud, perdieron la paz del Señor y la justicia de Dios. Y el Señor no está con los que no quieren estar con Él. Amén. Y así como estos propósitos, este mandamiento, esta palabra paz que quería llenar el Señor, hay muchas palabras, hay muchos versículos del Señor que nos revelan de sus propósitos, de la paz que nos quiere dar. Levítico 26, vamos a ir a buscar algunos de ellos, algunos de los versículos que encontramos en la Biblia, Escrituras, Levítico 26. Si anduvieres en mis decretos y guardaras mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra bendiré sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Dice, si anduvieres en mis decretos y guardaras mis mandamientos y los pusieres por obra, si permanecemos en Él, si nos quedamos en Él, entonces Él dará su lluvia y todo lo que nosotros sembremos va a dar sus frutos, va a prosperar, va a haber bendición, va a haber paz. Salmo 29. Salmo 29, 11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Ahí está en el Señor dar poder y bendecir con su paz a su pueblo. Amén. Isaías 26, 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. El Señor es el que nos dará paz y el que hizo todas nuestras obras. Si hizo todas estas maravillas, también nos dará paz, paz a nuestra alma. Y está la bendición mayor que el Señor ha dado a través de Aarón para que dé a su pueblo. Número 6, la bendición por excelencia. Número 6, que lo vimos el domingo. La pastora estuvo hablando acerca de ello. Número 6, esta es número 6, 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahí vemos que los planes y los propósitos de Dios es darnos su paz. Su pensamiento es la paz en nosotros, ¿sí? Es la quietud, es la tranquilidad, es el contentamiento, ¿sí? Y entonces esto es lo que el Señor quiso demostrar a Gedeón. Esto es lo que el Señor quería que Gedeón conociera de él. Quería que toda inseguridad, vamos a Jueces nuevamente. Jueces 6. Al revelarse como Jehová Shalom, quería mostrar que el Jehová que santifica y que demanda santidad, también es el Jehová que da paz, que trae paz al corazón angustiado, que Él es la fuente de paz para el ser humano. Amén. Vamos al versículo 13. Sí, como les dije en el versículo 13, Gedeón le pregunta al Señor por qué se había apartado Jehová de ellos, por qué vino todo eso. Y en 2 de Crónicas 15:2, Segunda de Crónicas 15:2, en la segunda parte donde dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también os dejará. O sea que no era que el Señor se quiso apartar de Israel porque no los quería, no tenía pensamientos de bien, no quería impartir su paz. El Señor se apartó de Israel porque Israel no lo buscó más, ya no anduvo en sus mandamientos, en sus estatutos,
Ya no querían estar con él, ya no lo buscaba. Pero dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y eso también es para nosotros. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estoy en esta circunstancia? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué estoy abrumado? ¿Por qué el Señor no está conmigo si yo soy su hijo? Pero a veces no es que el Señor se apartó de nosotros, es que nosotros nos apartamos de Él. No nos alejamos de Él, dejamos de andar en sus estatutos, en sus mandamientos. No lo buscamos como Él quiere que lo busquemos, como dice su palabra, sino que lo buscamos como nosotros pensamos que debe ser. Venimos una vez en cuando al culto, leemos la palabra de Dios cuando creo que tengo ganas o tiempo. Oro cuando tengo tiempo, porque tengo muchas actividades, porque trabajo, porque tengo mucho que estudiar, entonces no tengo tiempo para leer la palabra ni para orar. Entonces, si está todo eso primero, si está todas mis actividades, si está todos mis deseos, si está todos mis pensamientos primero ante que Dios, no nos podemos quejar y decir, ¿por qué Jehová se ha apartado? ¿Por qué me estoy pasando esta circunstancia? ¿Por qué me abrumo? ¿Por qué no tengo la paz si soy hijo de Dios? ¿Por qué? Porque no es culpa del Señor, Jehová Shalom, es culpa mía que yo me aparté de Él. Entonces revisémonos, hermanos, revisemos cómo estoy delante de Dios. Revisemos qué estoy haciendo, qué estoy poniendo primero. ¿Estoy poniendo primero mi trabajo? ¿Estoy primero poniendo mis estudios? ¿Estoy primero poniendo mi familia? ¿Estoy primero poniendo mis amigos? ¿Estoy poniendo primero mi carrera? ¿Estoy poniendo primero el deporte? Porque si es así, no estamos buscando al Señor. Nos apartamos de Él, de sus decretos, de sus estatutos, de sus mandamientos, y estamos caminando en nuestra carnalidad, como estamos andando en nuestra carnalidad. Y no es lo que Dios quiere. Entonces el Señor es un Señor. No nos va a exigir, no nos va a demandar que lo miremos a Él. Él va a esperar, como el hijo pródigo, que volvamos en sí y volvamos a ir. En la casa de mi Padre hay alimento. Amén. Y volvamos de nuevo a Él, porque Él nos está esperando. Amén. Amén. Tengamos cuidado, tengamos cuidado, tengamos cuidado. No hay paz para los malvados. No hay tranquilidad para el que se aparta del Señor. No hay quietud, no hay sazón, no hay contentamiento para el que está lejos. Isaías 57, no hay paz. No hay paz para el que abandona al Padre, para el que se aleja, para el que no lo busca. Isaías 57:20. Para los impíos son como el mar en tempestad. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y esta es una verdad. El que se aleja del Señor, no hay paz. No sé si alguna vez vieron el mar embravecido, en tormenta, en tempestad. Cuando nosotros éramos chicos vivimos en Mar del Plata y estuvimos en varias tornados. Y realmente no es lindo ver el mar embravecido, furioso, porque eso es lo que parece, que está furioso. Olas que suben y levantan todo. Así es la persona que está apartada. Así son en sus emociones. No hay quietud en una persona que se aparta del Señor, que está lejos. No hay paz, dijo el Dios. No hay paz. Isaías 59, ahí nomás. 59, el 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamiento de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera por ella fuere,
no conocerá paz. Y así andaba Israel, apartado del Señor. Sus pensamientos no eran pensamientos inocentes. No habían solamente destrucción, quebrantamiento, dolor. Su andar era torcido. Y todo el que ande por ese andar, apartado del Señor, por ese camino, por esas sendas, nunca hallará paz. Nunca hallará paz. Pero no es porque Dios quiere que estén ahí. Vimos al principio que el Señor tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz. Dios no quiere que el ser humano ande por esos lados. Dios quiere que el ser humano vaya a la fuente de paz que es Dios, que es Jehová Shalom. Eso es lo que es el deseo del Señor, pero Él nos dio el libre albedrío. Amén. Amén. Y vamos a Isaías 26. Dice Jehová 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Qué verdades? De la verdad de la palabra del Señor. Guardadora de la presencia de Jehová, de Jesús, que es la verdad y el camino. Abran las puertas y entrará la gente justa. Esta es la gente que ha perseverado. Y dice que el Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El perseverar en el Señor, en perseverar en la búsqueda del Señor, en perseverar en sus estatutos, en la verdad de Dios, hace que mis pensamientos sean de confianza en Él y sea de paz en Él. Amén. En la paz del Señor adquirimos la paz que tanto necesitamos. Amén. Amén. Y esto es, vamos a Josué 6. Jueces 6. En donde estábamos. Entonces, Jueces 6:13, vemos que Israel no había paz. Se habían apartado, estaban en iniquidad, en maldad, y estaban en desasosiego, estaban abatidos, estaban mal. Pero el Señor se manifestó. El Señor mismo se mostró a Gedeón. Antes de Jueces 6, el Señor levantaba a jueces. Levantó a Barak a través de la profeta Débora. Él envió el Espíritu Santo a otros jueces para liberar. Pero en este momento, en Jueces 6:12, el Señor mismo, el Señor Jehová, se mostró, se manifestó a Josué. Él quería marcar un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Y esto nos damos cuenta porque en Jueces 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Jehová Elohim. Eso significa, Señor Jehová, Jehová Elohim. Y solamente se decía Elohim a Dios. No era a ningún ángel. Elohim, ese nombre era el nombre de Dios. Entonces le pasó lo mismo como a Isaías. ¿Se acuerdan cuando Isaías vio al Señor en la majestuosidad de la santidad? Cayó en el temor porque se dio cuenta que había pecado. Entonces Gedeón acá se dio cuenta de que estaba en la misma presencia de Dios Todopoderoso y temió por sus pecados, temió por su humanidad, temió porque se vio inmundo. Y el Señor le respondió, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Porque el que veía a Jehová, ¿qué pasaba? Moría. Entonces el Señor le dijo, paz a ti,
no tengas temor. Paz a ti, como le dijo Jesús a sus discípulos, paz a vosotros, no tengan temor. Y también ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Paz a cada uno de nosotros. No tengan temor, no estén abrumados, no estén ansiosos, no tengamos angustias. Paz, paz. Yo soy Dios, Jehová Shalom, la fuente de paz, la fuente de paz. Amén, amén. No tengas temor. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Y aquí vemos que Gedeón no hizo un altar de sacrificio, sino un altar de memorial para recordar que Jehová en ese momento se manifestó como Jehová Shalom, Jehová que trae paz. El Jehová Maca dice que exige limpieza, porque si no hay muerte, si no estamos en condiciones para poder presentarnos a Él. También es el Jehová Shalom, que imparte paz, que quita la culpa de nuestros pecados, que nos limpia y nos da paz. Amén. Es un testimonio que atestigua el hecho de que Jehová no desea ciertamente la destrucción, sino la paz de aquellos que ha salvado y apartado para su servicio. Ese es el memorial que edificó Gedeón. Que en este servicio Él otorga todos los requisitos, satisface todas las necesidades, santidad, constancia, sabiduría, valor, audacia y victoria. Está todo en el Señor. Amén. Está todo lo que nosotros necesitamos para este servicio que nos encomendó el Señor. Todo en Él. Amén. Y a la medida que nosotros seamos santificados en Él y nuestra confianza va a ir creciendo, va a haber la paz en nosotros. ¿Sí? Vamos a Filipenses 4. Que el Señor nos ayude. Señor nos ayude a perseverar en la paz de Él. Amén. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todos los entendimientos, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Acá vemos que el Señor nos va a dar la paz, que va a sobrepasar todo lo que podamos entender. Va a ser una paz que nos va a inundar, va a guardar nuestros corazones, va a guardar nuestros pensamientos. Tendremos la mente renovada, la mente de Cristo. Pero para que eso suceda, nosotros debemos presentarnos confiadamente en la oración. Y también nos demanda en el versículo 9 que lo que aprendamos, lo que recibamos, lo que oigamos, lo que veamos, esto debemos hacer. O sea, el que guarda sus estatutos, el que se persevera en el Señor, el que permanece firme, va a recibir la recompensa de la paz abundante del Señor, que va a guardar nuestros corazones, que va a guardar todos nuestros pensamientos, que va a tener nuestra mente renovada. Vio que es un ejercicio nuestro, el de orar, el de confiar plenamente en el Señor y el hacer lo que aprendamos, el hacer lo que hemos visto y poner en práctica lo que hemos escuchado, y el Señor actuará. El Señor actuará. Amén. O sea que si estamos ansiosos, si estamos pasando por momentos de trastornos de ansiedad, como dicen ahora, si hay angustia, si hay estrés, es falta de confianza en Dios, es falta de búsqueda de Dios, es falta de estar en la presencia de Dios, es falta de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. O sea que nos estamos desviando
y los propósitos de Dios. Entonces, volvamos, miremos, hagamos un parate, miremos a dónde estamos, miremos a dónde nos hemos alejado para volver hacia donde hemos quedado y volver a encaminarnos nuevamente en el Señor. Amén, amén, amén. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dejemos que la paz de Dios gobierne. Es la que nos dicte lo que tenemos que hacer. Eso cuando alguien está siendo debajo de un gobierno, que está debajo de un gobierno. Sigue los preceptos de ese gobierno, sigue los estatutos y lo que el gobierno pide y quiera, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ahora cuando que ya no hay más AFIP, tiene otro nombre, pero cuando la AFIP reclama que todos los años uno tiene que presentar los papeles y todo eso que tiene que hacer, ¿nos estamos sometiendo debajo del gobierno de la AFIP o no? Sí, estamos sobre ese gobierno, pero nosotros tenemos que estar en el gobierno de la paz de Dios. Eso quiere que hagamos. Amén. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dejemos que su paz gobierne nuestros pensamientos, nuestras emociones, que Él tome el control de todo nuestro ser y sigamos a esa paz, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Vieron que Israel había perdido la visión, el propósito de Dios y cada uno andaba según como le parecía. Bueno, cuando estamos en el gobierno de la paz de Dios, vamos a estar en un solo cuerpo. Ahí vamos a estar en un solo propósito y en un solo llamado al servicio del Señor. Pero si la paz de Dios no gobierna nuestra mente, entonces no podemos estar en unidad con el cuerpo. Y estamos separados de Cristo. Porque tener una mente espiritual es tener el gobierno de la paz en nosotros. No tenemos el gobierno de la paz, no tenemos mente espiritual, no tenemos la mente de Cristo en nuestras vidas. Romanos 8:6. Entonces es algo muy serio el no dejar que la paz de Dios gobierne nuestra mente. Necesitamos, es imperioso, es un mandato que la paz de Dios gobierne nuestra mente. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. El tener una mente espiritual, el tener la mente de Cristo, porque gobierna nuestros pensamientos su paz, tenemos vida y paz. Pero el dejar que nuestras emociones, el dejar que mis pensamientos, mis argumentos o lo que el mundo dicta y seguir los dictámenes del mundo hace que haya muerte espiritual y una mente carnal en nuestra vida. Que entonces vamos a carecer de la paz de Dios. La paz también es un fruto del Espíritu Santo y el Espíritu que también nos santifica. Y Pablo ora para que el mismo Dios de paz nos santifique. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Nos santifique y que podamos perseverar en su paz para que Él nos halle santos cuando venga. 1 Tesalonicenses 5:23. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude.
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos santifique diariamente y en su paz todo nuestro ser, todo pueda ser perseverado en purísima santidad, en limpieza, una purísima limpieza, para poder, cuando Él venga, estemos listos. Amén. ¿Vieron que todo tiene una relación, hermano? Jehová Macá dice que nos limpia, y Jehová Shalom con su paz nos hace perseverar para cuando Él venga estemos puros y podamos entrar en su ciudad hermosa y santa que está preparando. Amén. Amén. Sigamos al Señor, sigamos al Señor. No nos desviemos de sus caminos, de sus preceptos. Sigamos buscándolo, porque dice, en su palabra leímos que el que lo busca lo va a hallar y tendrá todas estas promesas maravillosas que hay. Pero si no lo buscamos, si no estamos en su presencia, si nos apartamos en nuestros deseos, en nuestras pasiones y en nuestra concupiscencia, entonces Él no va a estar con nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a hacer después de la oración nuestro círculo de oración. Así que el Señor nos ayude a permanecer. Y eso implica todo. No podemos decir, esto sí sigo del Señor, esto no sigo más del Señor. El Señor dice, todos mis estatutos y ordenanzas, todas. Y cuando es todo, es todo. Y si amamos al Señor, tenemos este temor del Señor, debemos seguir todos sus estatutos, todos. Amén. Amén. Señor, ayúdanos a permanecer en tu paz, Señor, a que tu paz gobierne en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Quita todo temor, toda angustia, toda desazón, toda tristeza de nuestra mente, Señor Jesús. Y ven tú con tu paz perfecta, con tu paz que inunda, que nos da contentamiento, que nos ayuda a seguir adelante, Señor. Ven, Jehová Shalom, manifiéstate sobre nosotros. Manifiéstate, Señor. Quita la culpa de nuestros pecados, Señor, y danos paz a nuestras almas. Necesitamos todo de ti, Señor. Buscamos hoy tu rostro, porque te necesitamos. No podemos estar sin ti. Todo viene de ti, Señor Jesús, y esperamos en ti, Señor amado. Tu nombre, Jesús. Amén.